Y puedes apostar esto en el banco. De acuerdo con las leyes de este estado, de acuerdo con la ley en California, Nick Rainer no es culpable de asesinato. Imprime eso. Imprime esas palabras contundentes después de que Nick Rainer compareciera hoy en la corte acusado de matar a sus padres, la leyenda del cine Rob Reiner y la mamá de Nick, Michelle. Law and Crime estuvo en la sala del tribunal y tuvimos nuestro primer vistazo a Nick Rainer desde su arresto el mes pasado. El impactante acontecimiento que ocurrió en la sala del tribunal y que podría cambiar el rumbo de la defensa de Nick. Estamos siguiendo el caso presentado por Law and Crime. Yo soy Chris Stewart. Un giro sorprendente en el caso de asesinato de Nick Rainer se desarrolló hoy en la Corte de Los Ángeles y sucedió rápido. El hombre de 32 años enfrenta 2 cargos de asesinato en primer grado por matar brutalmente a sus padres. El legendario director de Hollywood, Rob Reiner, y su madre, la fotógrafa y productora Michelle Singerriner. Ambos fueron encontrados muertos dentro de su casa en Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre. Ahora, los fiscales afirman que la pareja tuvo varias heridas de arma blanca y los cargos incluyen circunstancias especiales por asesinatos múltiples, por lo que si Nick Rainer es culpable, podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. Ambos resultados están sobre la mesa. Pero la audiencia de hoy no fue sobre detalles espeluznantes ni una declaración de culpabilidad porque antes de que Rainer siquiera presentara una declaración, su equipo de defensa cambió al abogado de alto perfil, Alan Jackson. El tipo que estaba a su lado en esas primeras apariciones entró a la oficina del juez y luego salió para anunciar que se retiraba del caso. Rainer fue asignado a un defensor público y la lectura de cargos se aplazó luego de que renunció a su derecho de ser procesado hoy. Luego llegó este momento impactante. Afuera de la corte, Jackson se acercó a los micrófonos y dio una declaración que fue tanto dramática como intencional. Una frase que de inmediato genera preguntas sobre hacia dónde va esta defensa. Y pueden estar completamente seguros de esto. Eso es conforme a las leyes de este estado, conforme a la ley en California, Nick Rainer no es culpable de asesinato. Imprime eso. Imprime eso. Así que aquí está la versión corta de cómo terminamos en esa sala de audiencias hoy. Rainer fue detenido horas después de supuestamente apuñalar a sus padres. El director Rob Reiner y la productora Michelle Singerriner, su madre. Supuestamente los apuñaló varias veces dentro de la casa en la que habían vivido durante décadas, en el vecindario de Brentwood, en Los Ángeles, en diciembre. Al día siguiente, el fiscal de Los Ángeles actuó con mano dura. 2 cargos de asesinato en primer grado y una acusación especial por múltiples asesinatos, lo que podría resultar en cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte. Ahora, en este momento, no conocemos un motivo. Hasta ahora no se ha declarado públicamente ningún motivo. No hay explicación de lo que los fiscales creen que sucedió dentro de esa casa. No sabemos el por qué. Nick también ha estado detenido sin derecho a fianza desde entonces. Y en los días que siguieron, una cosa realmente llamó la atención de inmediato. Fue su elección de abogado, o en este momento era su elección de abogado, porque Alan Jackson, un abogado defensor de alto perfil, uno de los nombres más importantes en la defensa legal, apareció en la corte en nombre de Nick, lo que realmente indicaba que este caso iba a ser muy disputado. Nick no presentó declaración. Su lectura de cargos ya se había pospuesto y Jackson informó al tribunal que su cliente aún no tenía autorización médica. Antes de llegar a la gran actualización de hoy en la corte, creo que es importante hablar sobre las preocupaciones que la gente supuestamente tenía por Nick Rainer en lo que respecta a sus años de problemas de adicción, así como las preocupaciones sobre su salud mental. Así que en la semana después del arresto de Nick, hubo muchas historias sobre su comportamiento extraño.
La noche anterior, Rob y Michelle Rayner fueron encontrados apuñalados hasta la muerte dentro de su casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles, una mansión donde habían vivido durante décadas. The Hollywood Reporter publicó una historia muy detallada sobre la fiesta de fin de año en la casa de Conan O'Brien. El comediante y presentador de un programa nocturno asistió a una fiesta con muchas celebridades de primer nivel. Entonces, el Hollywood Reporter habló sobre Nick acercándose a la gente en la fiesta de Conan, supuestamente exigiendo saber quiénes eran y si eran famosos. En el enfrentamiento con Bill Hader del artículo, Nick lo miraba fijamente. Y Bill Hader estaba tratando educadamente de salir de esta conversación muy incómoda y preocupante en la que lo metieron. Francamente, parece más un enfrentamiento. Bill Hader le dice a Nick que solo habla con alguien más, y luego Nick solo lo mira fijamente por un buen rato. Según este artículo en The Hollywood Reporter, ahora Nick ha luchado contra sus demonios. De eso no hay duda. Y cuando se trata de problemas de adicción, él ha sido abierto sobre las batallas que ha enfrentado desde que era muy joven, al menos desde que era un adolescente, porque él fue a podcasts y habló sobre cómo ha estado en rehabilitación docenas de veces, que incluso estuvo sin hogar en varios estados. Durante su adolescencia y quizás hasta sus primeros 20 años, terminó escribiendo una película llamada Siendo Charlie. Salió en 2016, 2015, 2016 y estaba vagamente basada en su vida. Se trataba de un chico que luchaba contra la adicción a la heroína y la falta de hogar. Y la película fue dirigida por uno de los directores más reconocidos de todos los tiempos, el director detrás. Cuando Harry conoció a Sally, el director detrás de Algunos hombres buenos, su papá, Rob Reiner. Al ver esta película, y siendo honesto, no tiene las mejores reseñas en Internet Movie Database. Se podría ver que esta película, que Rob dirigió después de dirigir algunas de las películas más grandes de todos los tiempos, esto fue realmente más un esfuerzo, potencialmente para conectar con su hijo, quien había luchado tanto, tal vez más que una manera para él de hacer otro clásico de Hollywood. Tu hijo. Si tu hijo está pasando por momentos difíciles, tú, ya sabes, como padre, tu trabajo principal es mantener a tu hijo a salvo. Aquí están Rob y Nick, juntos haciendo prensa de Siendo Charlie, hace casi 10 años. Este clip de la serie Bill de America Online luego se volvió viral en YouTube. Aún está disponible en YouTube. Nick y Rob, en la prensa, hablaron de hacer la película juntos y lo que significó para su relación. Parece que fue algo realmente importante para ellos el poder trabajar juntos en esto ahora. Después de que salió esta película, no parece que Nick haya tenido mucha carrera en la actuación, escritura o dirección. Pero también hay reportes no solo sobre las luchas de Nick con la adicción, sino que recientemente, supuestamente, a Nick le diagnosticaron una condición de salud mental muy grave. TMZ informó que, después de que Rob y Michelle Rayner fueran encontrados muertos, a Nick le diagnosticaron esquizofrenia en las semanas previas al asesinato de sus padres. TMZ dijo que habló con alguien que tenía conocimiento directo sobre cómo estaba Nick en la cárcel después de que fue arrestado por supuestamente matar a sus padres. La historia contaba que Nick estaba en una niebla por su condición médica y los medicamentos que tomaba. Y ese informe decía que Nick en este momento no estaba abrumado por el dolor. Y eso se basaba en lo que este artículo decía sobre el estado de salud mental de Nick en ese momento. Ahora, después de los supuestos asesinatos de sus padres, Nick supuestamente fue a un hotel en Santa Mónica, que está a unas 4 millas de la casa de sus padres en Brentwood. Supuestamente se registró en un hotel a las 4 de la mañana, según medios. Y al día siguiente se vivió una escena aterradora, porque supuestamente la habitación estaba cubierta de sangre. Esto ocurrió cuando el personal limpió la habitación al día siguiente. Pero según otro informe importante de TMZ, debemos estar atentos. Quizás la policía registró esa habitación sin una orden, y eso podría generar dudas sobre si lo que encontraron en esa habitación sería admisible en la corte. Pero creo que todavía estamos muy lejos de ese punto en esta historia. Nick fue arrestado por la policía en Los Ángeles alrededor de las 9:30 de la noche, el mismo día en que se descubrieron los cuerpos de sus padres. Esos cuerpos fueron encontrados alrededor de las 3 de la tarde. Nick fue hallado cerca del campus de la Universidad del Sur de California
en el centro de Los Ángeles, a unas 15 millas de la casa de sus padres. National Broadcasting Company Los Ángeles fue el primer medio en obtener videos de Nick comprando lo que parece una bebida deportiva en una tienda de conveniencia, luego cruzando la calle, donde se puede ver a la policía llegar y detenerlo. Y Nick ha estado bajo custodia desde entonces, y va a seguir bajo custodia incluso después de su comparecencia en la corte hoy, mientras seguimos esperando que sea procesado y seguimos esperando que presente una declaración. A estos cargos muy graves que enfrenta, que supuestamente mató a su mamá y a su papá ahora, ya sea que supuestamente haya matado a sus padres por problemas de adicción, o si hay un motivo que desconocemos, o si fue el resultado de una condición de salud mental muy grave. Eso es algo que será muy importante observar a medida que este caso continúe avanzando en el sistema legal del sur de California. Ahora, eso preparó el escenario para hoy en Los Ángeles. Nick Rainer fue llevado de nuevo a la corte. Esta vez se esperaba que finalmente fuera procesado, pero antes de que eso pudiera suceder, todo cambió. Jackson pidió hablar con el juez en privado y minutos después regresó a la sala del tribunal. Y así fue como sucedió. En nombre de Morton Jackson Quinn y con consentimiento del señor Rainer, solicito retirar el registro de su abogado. Basándonos en la conversación que hemos tenido en el despacho, la explicación se proporciona en la corte. En el despacho, sentimos que en este momento no tenemos otra opción más que retirar a su abogado y pedir que se nos crea. La oficina del defensor público ha sido notificada. Hemos tenido conversaciones con ellos, están aquí, son parte del personal, están listos para hacerse cargo. Entiendo que están listos para la designación de inmediato. La oficina del defensor público, eso es correcto. El tribunal tomará el caso, releva a ese despacho como abogado y designa a la oficina del defensor público para que represente. Señor Ryan, esa es su abogada actual, para cualquier artículo y documento. Lo cumpliremos, el asunto ya fue atendido. Su señoría, hay una orden de protección emitida por el tribunal respecto al manejo de las pruebas. Esa orden permanece vigente por ahora. Entregaremos copia de eso a la oficina del defensor público junto con las pruebas que demos. Sí, el tribunal lo hará. ¿Ordenar esa orden? El señor Daly hace un comentario sabio. Estoy bajo la orden de protección de no proporcionar nuestro descubrimiento a nadie más que vaya a testificar la información, solo a la señorita Reed en su oficina. Estaría cumpliendo completamente con la protección del acusado. No hay problema. Creo que la orden de protección especifica que cubre la firma del señor Jackson, así como cualquier sucesor. Ahora. Gracias. Vistas del proveedor en esta pantalla. Gracias. Gracias. Orador. Registros de la facultad en el expediente de personas contra Nick Rainer, caso 25 CJCF 08098. Es gracioso. Soy Kimberly Fried, estoy en el CME, soy de la oficina y haré preguntas. Gracias. Es un honor ser representativo. Gracias. Estamos una última vez hasta el 23 de febrero. Gracias. Trabajaré con la señorita Green para obtener su información antes de esa fecha. Tomaré una renuncia de prueba titulada Sus derechos constitucionales y legales a una acusación rápida, su abogada, señorita Green. La oficina del defensor público está solicitando que su acusación se posponga hasta febrero. 23 de febrero de 2026 en este departamento. ¿Renuncia usted a su derecho de ser acusada hoy para que su caso pueda posponerse hasta el 23 de febrero de 2026 para la acusación? Sí, de hecho. La discusión eliminada. El tribunal determina que el acusado ha hecho una renuncia consciente e inteligente de su derecho a una acusación rápida. Este Consejo de Registros quiere que en esa renuncia, fijada para la acusación en este departamento el 23 de febrero de 2026, permanezca y no haya fianza. Está bien, gracias. Y mientras todo eso sucedía dentro de la sala del tribunal, había cosas que no notarías solo escuchando la transmisión. Porque aquí en Ley y Crimen teníamos a un miembro de nuestro equipo realmente ahí en el lugar. Nos dicen eso. Nick Rainer no parecía sorprendido por lo que pasaba.
Antes de que la audiencia siquiera comenzara, de hecho se le vio platicando y riéndose con los agentes. Tenía la cabeza rapada y un poco de barba de varios días. Se notaba cansado, pero no alterado. Su hermano y su hermana no estaban en la galería hoy. Mientras tanto, Alan Jackson estaba caminando de un lado a otro, cruzando los brazos y usando su teléfono. Estaba claramente tenso, según observó nuestra persona en la sala del tribunal. Incluso antes de pedir hablar con el juez, ya se notaba muy tenso. Una vez que terminó la audiencia, Jackson no se fue en silencio. Salió directamente de la sala del tribunal, pasó junto a las cámaras y se acercó a los micrófonos. Y fue ahí donde este caso dio otro giro. Una vez fuera del juzgado, Alan Jackson no esquivó las cámaras, se acercó directamente a los micrófonos. Y antes de que alguien pudiera siquiera hacer una pregunta, dejó algo en claro. Él dice que esto no fue una salida estratégica, no era algo que él quisiera. Tuve que retirarme como abogado de Nick Rainer. Circunstancias fuera de nuestro control, pero más importante aún, circunstancias fuera del control de Nick han dictado eso. Lamentablemente, eso ha hecho imposible que continuemos representando a Nick. Legal y éticamente no puedo explicar todas las razones. Sé que todos tienen esa pregunta en mente. Esperamos que el defensor público intervenga. Ya ha sido asignado y protegerá muy bien los intereses de Nick Rainer mientras avanza en el sistema. Pero que quede claro, muy claro, mi equipo y yo seguimos profundamente comprometidos con Nick Rainer y con sus mejores intereses. De hecho, sabemos, no solo estamos convencidos, sabemos que el proceso legal revelará los verdaderos hechos de las circunstancias que rodean este caso. El caso de Nick, sabes, se ha publicado mucho últimamente, en las últimas 3 semanas, se ha publicado mucho, se ha publicado sobre Nick, sobre su familia, sobre las circunstancias. La especulación está impresa. El 15 de diciembre por la mañana, yo estaba en Nueva York y recibí una llamada. Mi equipo y yo dejamos todo. Y durante las últimas 3 semanas, hemos dedicado literalmente cada hora despiertos a proteger a Nick y sus intereses. Hemos investigado este asunto de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Lo que hemos aprendido. Y puedes apostar tu vida a esto. Es que, de acuerdo con las leyes de este estado, de acuerdo con la ley en California, Nick Rainer no es culpable de asesinato. Imprime eso. Quiero que pienses en esa frase rápidamente. Cito, no culpable de asesinato. Jackson no dijo que Nick Rainer no mató a sus padres. No dijo que Nick Rainer es inocente, dijo. De acuerdo con la ley en California, Nick Rainer no es culpable de asesinato, y esa distinción importa. Según la ley de California, una persona puede realizar incluso un acto mortal y no ser culpable legalmente de asesinato. Si los fiscales no pueden probar el estado mental requerido, la intención, la malicia o la capacidad, eso puede abrir la puerta a defensas que involucren locura, incapacidad mental o falta de intención criminal. Sin embargo, es importante decir que Jackson no especificó cuál, si es que alguna, de esas defensas podría aplicar aquí. Lo que sí dijo es que su equipo investigó este caso, cito de arriba a abajo, y se retiró creyendo que la ley misma cambia cómo debe verse este caso ahora. El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles. Él mismo se acercó al podio y dejó en claro que la oficina del fiscal de distrito no va a dar marcha atrás. En nuestro sistema de justicia penal, todo acusado tiene derecho a un abogado que represente celosamente sus intereses y lo haga de manera efectiva. Lo mismo aplica para Nick Rainer, ya sea Alan Jackson, alguien de la oficina del defensor público o cualquier abogado. Él tiene derecho a ese abogado y nos aseguraremos de que lo tenga.
El segundo punto, en el proceso de tratar con ese abogado, nos aseguraremos de que la oficina del fiscal proporcione a ese abogado todo el descubrimiento de los hechos que corresponden a esta situación en particular. Ya sean entrevistas, cualquier tipo de video o cualquier tipo de informe de expertos, nos aseguraremos de que ese abogado reciba los hechos necesarios para representar eficazmente a su cliente en un tribunal de justicia. Y, en tercer lugar, estamos completamente seguros de que un jurado declarará culpable a Nick Rainer, más allá de toda duda razonable, de los brutales asesinatos de sus padres, Rob Rainer y Michelle Singer Rainer. Y lo hará de manera unánime. Muchas gracias. Así es como están las cosas ahora. Nick Rainer sigue bajo custodia, detenido sin derecho a fianza, y ahora está representado por un defensor público, no por el abogado defensor Alan Jackson, probablemente muy caro y de alto perfil, a quien quizá recuerden del juicio de Karen Reed, donde logró un veredicto de no culpable. Se esperaba que esta fuera una defensa de muy alto perfil, pero él no estará al lado de Nick Rainer. En cuanto a la lectura de cargos de Nick Rainer, donde se espera que finalmente presente una declaración, esta se ha pospuesto hasta el 23 de febrero de 2026. Eso es todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora también puedes encontrar el caso en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.